Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. Vamos a revisar la actualización 2025 de tratamiento de tuberculosis sensible y resistente publicada por el CDC, la ITSA, la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria. Esta guía tiene 4 recomendaciones, 3 de ellas en adultos, una en población pediátrica, así que vamos a revisar lo que nos concierne a adultos. Así que empecemos. Esta guía nos puede dar dos conceptos respecto a sus recomendaciones. Ella puede recomendar o puede hacer una recomendación condicional. ¿Qué diferencia hay cuando recomiendas? Porque la mayoría de los individuos deberían recibir el tratamiento que está dentro de dicha recomendación, e inclusive se puede usar como guía o como criterio o indicador de calidad. Cuando la recomendación es condicional es porque pueden haber otras alternativas, hay diferentes vías o opciones terapéuticas en este caso, y pues va a variar dependiendo de las características individuales del paciente, la ubicación geográfica, y pues requiere una discusión un poco más amplia a la hora de tomar pues la conducta definitiva. Entonces vamos a arrancar en tuberculosis sensible. Esta es la pregunta pico que utiliza la guía para poder llegar a la recomendación. Y la pregunta es, en adolescentes y adultos con tuberculosis sensible, un régimen de 4 meses compuesto por 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y moxifloxacina, seguido de 2 meses de isoniazida, rifampicina y moxifloxacina, es igual de eficaz y seguro que el régimen convencional de 6 meses, que conocemos de 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida, tambutol, y los 4 meses de isoniazida, rifampicina, que es el actualmente recomendado. ¿Por qué hacernos esta pregunta? Y es porque definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos en el manejo de tuberculosis es la duración de los esquemas. Esquemas más cortos y que sean efectivos van a permitir una cura más rápida. A su vez, potencialmente esto puede reducir costos, mejorar la calidad de vida del paciente y favorecer la adherencia. La respuesta a esta pregunta la da el estudio 31A5349, que es un estudio aleatorizado abierto de fase 3. La premisa grande es la comparación de los dos esquemas mencionados, 4 meses partido en 2 y 2, donde el cambio básicamente está en el retirar la pirazinamida, y nuestro comparador que ya sabemos. Lo que se buscó y lo que encontró este estudio, fue la equivalencia en desenlaces. ¿En qué? En sobrevida libre de enfermedad a 12 meses de la aleatorización, en retención dentro del tratamiento y sin diferencias en resistencias adquiridas, reacciones adversas y mortalidad por todas las causas a los 14 días de la aleatorización. Estas son las características del estudio. Entonces, un estudio aleatorizado, abierto, de fase 3 de no inferioridad, realizado en Brasil, China, Haití, India, Kenia, Malawi, Perú y Sudáfrica. Ya mencionamos la intervención, pacientes mayores o de 12 años, con una tuberculosis que debía ser sensible, obviamente, a los medicamentos utilizados. Y en caso de que fueran pacientes con VIH, los CD4 deberían estar por encima de 100 y un manejo antirretroviral basado en efavirenz. ¿Qué pacientes no están en este estudio? Y por ende ya vamos viendo que no va a ser aplicable la conclusión del mismo. Embarazo o lactancia, que hayan recibido más de 5 días de manejo antituberculoso en los últimos 6 meses o más de 5 días para manejo para TB latente durante el último mes antes de la aleatorización, que tuvieran historia conocida de prolongación del QT prolongado, y aquí vamos teniendo en cuenta los posibles efectos adversos del uso prolongado de quinolonas, tuberculosis en sistema nervioso central, óseo, articular, miliar y pericárdica, menores de 40 kilogramos y que fueran tuberculosis resistentes. ¿Qué encontró este estudio? Y acá es lo que vamos viendo, y es que cuando miramos el porcentaje de cura es muy similar, retención en tratamiento muy similar, no hubo reacciones adversas al comparar los dos grupos. Resistencias, las reacciones adversas grado 3 a grado 5 igualmente muy similares, y unas
una mortalidad por todas las causas a los 14 días igualmente similar. Realmente la fuerza de la evidencia es muy clara respecto a la cura, es decir, no hay una diferencia entre esos 4 y los 6 meses. Igualmente en que se mantengan dentro del tratamiento, pierde un poquitico de calidad la evidencia respecto a los efectos adversos, las resistencias y la mortalidad, es más por la ausencia de eventos dentro de los grupos. Esto que lleva a que, pues lo que ya mencionamos, no hubo diferencias e inclusive cuando se revisa por subgrupos respecto al esputo, a tener cavitaciones, al compromiso radiológico, a la edad del paciente, a la presencia de diabetes, al peso corporal o al estatus respecto a VIH. Sin embargo, acá van entrando algunos de los asteriscos o consideraciones a tener en cuenta, y es que hay un número bajo de pacientes respecto a pacientes diabéticos, pesos altos, VIH y edades extremas. La mayoría de pacientes son menores a 35 años. Y esto es muy importante, y es que cuando la guía inicia, la guía dice que es una guía pensada en países con baja incidencia de tuberculosis y que no tienen dificultades en los accesos a la salud, por lo cual eso pues toca tenerlo pues con determinada consideración. Por ejemplo, solamente el 9% de las personas vivían con VIH respecto a ese estudio. Y se debe pensar que probablemente en otros países, por ejemplo, la población que va a tener tuberculosis va a ser una población con una mayor edad, que implica más comorbilidades, que implica más medicamentos y probablemente mayores interacciones y posibles efectos adversos. ¿Cuáles? Entonces se debe tener en cuenta que acá el pero va a estar en el uso de la quinolona, que nos puede generar neuropatía, tendinitis, disglicemia y prolongación del QT. Y la pregunta sería si hace falta estar midiendo de forma rutinaria en estos pacientes el electrocardiograma, y la sugerencia de esta guía es que depende, idealmente el paciente con edad avanzada, que tiene enfermedad, que tenga comorbilidades cardíacas, que ya tenga historia de QT prolongado o que tenga otros medicamentos concomitantes que pudieran prolongar el QT. Acá hay un mensaje importante, y es que debemos siempre estar atentos a los medicamentos que tengan nuestros pacientes, más allá del manejo antituberculoso, por la alta posibilidad de interacciones farmacológicas. Dentro entonces de ese esquema de rifampicina combinado con moxifloxacina, ¿qué ventajas y qué desventajas tendría? Por un lado, no tiene etambutol, lo que nos evita la toxicidad ocular asociada a este medicamento. También se ve que hay una disminución en el tiempo de lograr esa negativización del cultivo. El pero o el contra que podría tener: aumenta la cantidad de tabletas, especialmente si se compara contra los esquemas que están basados en dosis combinadas fijas, como por ejemplo el esquema en Colombia. Este estudio se hace con supervisión directa y se recomienda que por lo menos 5 de las 7 dosis de la semana se vea directamente que el paciente toma el medicamento, porque esto favorece la adherencia. Y que si bien la presencia de resistencias a quinodonas es baja y se estima que está por debajo del 5%, se reconoce la problemática del uso indiscriminado o del uso en comunidad de las quinolonas, por lo que siempre se deben hacer pruebas de sensibilidad, ya sean moleculares o fenotípicas, para estar seguros de la sensibilidad a este medicamento. Esto lleva a que la recomendación sea esta, y es que en personas de 12 años o más con tuberculosis pulmonar sensible se recomienda de manera condicional el uso del esquema de 4 meses de isoniazida, rifampicina, moxifloxacina y pirazinamida. Vamos ahora a tuberculosis resistente. Acá hay dos preguntas pico. La primera: en adolescentes de 14 años o más y adultos con tuberculosis pulmonar resistente a rifampicina, un régimen de 6 meses compuesto por bedaquilina, pretonamida y linezolid es igual de eficaz y seguro que el esquema actual de 15 meses o más recomendado para tuberculosis resistente. ¿Qué pasa con este punto? Y esto es algo que ha venido cambiando más o menos desde el 2019. El gran problema de la tuberculosis multidrogoresistente, extremadamente resistente a la rifampicina, es que hay un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad.
Antes del 2019, las tasas de curación de éxito del tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente, inclusive en países desarrollados, era muy baja y rondaba del 50 al 88%. Pero apareció el estudio NICS-TV, un estudio que mostró un 90% de éxito de tratamiento con el esquema de pretonamida, bedaquilina y linezolid en pacientes con tuberculosis extremadamente resistente y multidrogoresistente. Sin embargo, el gran pero de este estudio fue la importante cantidad de efectos adversos, especialmente asociados al linezolid. Ahí se planteó que tal vez el problema fue la dosis. Ese estudio maneja una dosis de 1200 miligramos día. Y luego sale otro estudio con una dosis menor, que es el estudio CENIX, que trata de ver qué pasa si se usó 600 miligramos del linezolid y muestra que funciona. Y luego está el estudio del TB Practical, que también hace esta combinación. Esos son los estudios que se toman y son los que se usan para la recomendación actual comparados contra lo que se tiene de información observacional de la OMS, de esquemas inyectados y de uso de estos medicamentos. El TB Practical es interesante porque además tiene dos brazos, un segundo brazo que va a ser importante en la tercera recomendación que veremos más adelante, y es que tiene dos esquemas. Tiene el esquema de bedaquilina, pretonamida y linezolid, pero también tiene un brazo en cual si el paciente tenía sensibilidad a fluoroquinolonas, tiene una combinación de bedaquilina, pretonamida, linezolid, moxifloxacina. ¿Qué pacientes eran? Multidrogoresistente, resistentes a rifampicina, preextensamente resistentes. No importaba pues el estado de resistencia a las quinolonas y que tuvieran más de 15 años. Quienes no estaban dentro del TB Practical: embarazo, enfermedad cardíaca o hepática, sospecha de resistencia a alguno de los medicamentos de la bedaquilina, la pretonamida o el linezolid, o un uso previo en el último mes de alguno de estos medicamentos. Para el caso del CENIX, entonces lo que les decía, dos brazos, uno con 600 miligramos de linezolid, otro con 1200 miligramos de linezolid. Este estudio sí no tiene brazo con quinolona, casi estaba presente la resistencia a la quinolona, que eran extensamente resistentes, preextensamente resistentes y resistentes a la rifampicina, 14 años o más. Quienes no estaban: VIH con CD4 por debajo de 100, alteración de transaminasas más de 3 veces el límite de la normalidad, neuropatía periférica grado 3 o más, y que en las últimas 2 semanas hubieran recibido alguno de estos 3 medicamentos. Y que encuentran tanto el TB Practical como el CENIX, que al comparar las tasas de efectividad, de pérdida del seguimiento, de efectos adversos, de mortalidad con los inyectables, pues hay una mejoría considerable. Miren cómo entonces en la combinación acá de pretonamida, bedaquilina, linezolid, en el caso del TB Practical, tasa de curación de éxito del tratamiento 76,7%, en el CENIX llega a ser casi el 98%, mientras que con los inyectables estaba alrededor del 52%. Falla y recurrencia: 13% en el TB Practical, 2% en el CENIX, 25% en los inyectables. Pérdida del seguimiento: 10%, 0%, y acá casi un 20%. Efectos adversos: 20%, 50% en inyectables, 15% en el CENIX, y mortalidad 0% en ambos estudios. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Ya vamos viendo que probablemente entonces estos 6 meses de bedaquilina, pretonamida, linezolid funcionan en TB resistente, pero ¿qué consideraciones debemos tener? Esos son medicamentos de cuidado, por decirlo así. Primero, hay que tener en cuenta que son pacientes en los cuales esté confirmado este fenotipo de resistencia. También en el paciente que tenga intolerancia a la rifampicina, la rifampicina no es un medicamento de fácil tolerancia, se podría considerar. Y hay una opinión de expertos respecto a la intolerancia al linezolid. Si ya lleva más de 9 semanas de tratamiento, es decir, un poco más de 2 meses, y hay intolerancia al medicamento por presencia de efectos adversos, se podría revisar con cuidado y, en caso de considerarlo así,
continuar el tratamiento sin el linezolid, es decir, con la bedaquilina y con la pretonamida. Ojo con las edades avanzadas, la misma consideración que hablábamos en tuberculosis sensible, hay más comorbilidades, más medicamentos, más interacciones, se deben revisar con cuidado. Niños, embarazo y lactancia no está representado en esos estudios, por lo cual los esquemas siguen siendo los esquemas de 18 meses. E igualmente las tuberculosis extrapulmonares severas, como son las diseminadas a sistema nervioso central, óseo y articular. Respecto a los pacientes con VIH, están representados en estos estudios. En el estudio del CENIX y el TD práctica entre el 20 y el 33%, una media de CD4 por encima de 300. Sin embargo, acá no hay un análisis de subgrupo para saber si el diagnóstico de VIH impactaba en el desenlace. En el estudio NIX-TB, que sí tenía un 51% de pacientes con VIH, se hizo una evaluación de la posibilidad de que esto influyera en desenlaces negativos, lo cual se encontró que no se presentaba, lo cual hace que la opinión de los expertos de esta guía sea que la recomendación de este esquema es aplicable independiente del diagnóstico o no de VIH e independiente del conteo de CD4. Eso sí, resaltando dos cosas. La primera es que entre menos CD4 tenga el paciente, hay que estar más pendiente por el mayor riesgo de que se convierta en una TB diseminada o mayor riesgo de desarrollo en el tiempo, pues de síndrome de reconstitución inmunológica. E igualmente las interacciones con el manejo antirretroviral, definitivamente el efavirenz no se puede utilizar porque nos baja las concentraciones de bedaquilina, e igual pues siempre debe verificarse los medicamentos para estar seguros de esto. Se debe hacer una vigilancia estrecha del paciente, tanto clínica como paraclínica. Se debe vigilar tanto que el paciente vaya bien y responda al tratamiento, a que el paciente no me haga efectos adversos. Ojo con el paciente diabético, con VIH, con anemia, con enfermedad hepática, con enfermedad renal o alteraciones visuales, requieren seguimientos más estrechos, o aquellos que al momento inicial o en el momento del tiempo hagan alteraciones paraclínicas o clínicas, requieren vigilancia estrecha. La bedaquilina es un medicamento que prolonga el QT, por lo cual pues sí se requiere una vigilancia más estrecha respecto al electrocardiograma. La recomendación acá está en a las 2, a las 12 y a las 24 semanas. Si el paciente tiene otro medicamento que potencialmente prolongue el QT, además de la bedaquilina, debería hacerse un seguimiento mensual con electrocardiograma. Y el seguimiento de esos pacientes va hasta 1 a 2 años determinado el manejo. Este es un esquema que está pues en la guía, que nos sugieren como los diferentes estudios a realizar, el seguimiento a hacer. El puntico negro es que está recomendado, el puntico blanco es que podría tal vez o no considerarse. Ahí pues lo pueden consultar, lo pueden ver pues a más detalle en la guía. El estudio de esputo, importante, tanto para el cultivo como las pruebas de sensibilidad, se debe hacer cada semana o cada 1 o 2 semanas hasta que yo logre tener un cultivo negativo, y después de eso continúo cada mes hasta terminar el tratamiento. ¿Cuánto es la duración del tratamiento? Ambos estudios son a 26 semanas y es lo que me sugiere el panel, que el manejo serán 26 semanas. Hay un punto, y es que podría yo dar más medicamentos. Tanto el NIX-TB como el CENIX hay una extensión a 39 semanas que lo hacen en caso de que el cultivo siguiera estando positivo o que el paciente en algún momento pasara de tener un cultivo negativo a un cultivo positivo entre los meses 4 a 6. A la guía y bajo una opinión de expertos, podría considerarse irse a 39 semanas de manejo en el paciente que responde lentamente al tratamiento, definido como una conversión a cultivo negativo después de las 8 semanas con evidencia de una mejoría clínica lenta. Y esto siempre de la mano de una evaluación detallada y con cuidado de adherencia, de respuesta a manejo, de efectos adversos, y estar seguros que no se ha desarrollado en el tiempo la posibilidad de resistencias. Y esto hace que esta sea entonces la recomendación. En adolescentes mayores de 14 años y adultos con tuberculosis pulmonar resistente a la rifampicina o intolerancia del paciente a las fluoroquinolonas y que no hayan tenido exposición previa a la bedaquilina, al linezolid, o que han estado expuestos durante menos de un mes,
se recomienda el uso del régimen de 6 meses de bedaquilina, pretonamida y linezolid en lugar del régimen que ya conocíamos de 15 meses. Y nuestra última pregunta pico de la guía es básicamente la misma que la anterior, pero ¿qué pasa si el paciente no tiene resistencia a la moxifloxacina? Es decir, si es resistente a la rifampicina, pero podría usar este medicamento. Es igual de eficaz y seguro que dar 6 meses entonces de bedaquilina, linezolid, pretonamida, moxifloxacina. Esta pregunta la responde el brazo que les mencionaba del té de Practecal, porque entonces el té de Practecal sí tiene un brazo con esos 4 medicamentos. Mismas consideraciones con respecto al linezolid. Si después de 9 semanas el paciente tiene intolerancia y tal vez yo no lo pueda continuar, bajo opinión de expertos y evaluación detallada y con calma, podría considerar suspenderlo y seguir en este caso con la bedaquilina, la pretonamida y la moxifloxacina. Comparado contra inyectables, mayor tasa de éxito, menor tasa de falla y recurrencia, menor tasa de pérdida de seguimiento y menores reacciones adversas, grado 3 a grado 5. Eso sí, el punto va a estar en que yo estoy combinando quinolonas y bedaquilina, 2 medicamentos que prolongan el QT. Por un lado, las mismas consideraciones que teníamos en tuberculosis sensible, entonces debo estar atento a la posibilidad de neuropatía, prolongación del QT, disglicemia y tendinitis. Dado que esta vez tengo 2 medicamentos que potencialmente prolongan el QT, debo hacer seguimiento mensual de electrocardiograma. Hay un mayor riesgo de interacciones farmacológicas, deben verificarse con cuidado cada una de estas, y las demás consideraciones son exactamente las mismas respecto al seguimiento, a los cultivos, a las personas con VIH, a las pruebas de sensibilidad, etcétera, pues a todo lo que mencionamos previamente. Esto hace que aquí esta sea la recomendación. En adolescentes mayores de 14 años y adultos con tuberculosis pulmonar que tenga resistencia a la rifampicina pero sensibilidad a las fluoroquinolonas, se recomienda el esquema de 6 meses de bedaquilina, pretonamida, linezolid y moxifloxacino en lugar del régimen de los 15 meses. Esta tablita la pueden encontrar en la guía, que son las diferentes dosis de los esquemas que mencionamos, de isoniazida, rifapentina, piracenamida, moxifloxacina para TB sensible por 4 meses, y los esquemas de 6 meses de bedaquilina, pretonamida, linezolid, con o sin moxifloxacina para tuberculosis resistente. Con esto terminamos este video, espero les haya gustado, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse, y los espero en mi Instagram, InfectoQM, donde hablamos de medicina interna e infectología.